El tema de las cartas, de todas maneras, que este libro, como documento, comienza con esas cartas, he de decirte que ya te pone en un registro de dolor bastante insoportable, porque una de las cartas para mí más dolorosas es la de Blanca Brizac a su hijo, realmente, porque sabes que además es real, que unos minutos antes de ser fusilada ya tenga esa templanza, esa dignidad, esa fortaleza. A mí me parece uno de los personajes más maravillosos, más soberbios de la película, el de Pilar López de Ayala, precisamente además porque está teñido de lo que está teñido. Es una mujer católica, profundamente religiosa, una mujer de derechas, música, culta, la más mayor de todas, que tiene una visión de la vida. Que es madre. Entonces realmente es un dramatismo y el libro comienza así, ya te da un zurriagazo emocional que ya te coloca, porque además sabes que es real. Y la película cierra así también y realmente es muy, muy brutal. Sí, a mí me dijeron... último es brutal, porque está Pilar además impresionante. Está genial la tía. Impresionante. Y de la carta de Pilar rodamos varias versiones, una mucho más dramática, lloraba más ella, otra nada, y al final dejé la menos dramática. Es muy bonita, esa serenidad, esa hondura, y luego esa capacidad de amor, y además provoca un desenlace que yo os quería preguntar también, ¿qué opinas tú sobre eso además? Tú decides un desenlace positivo. Decides un desenlace, dentro del drama, sí, pero invitas al perdón, a través de Blanca Brizac, al perdón, sí, yo de eso quiero hablar. Al no rencor, y eso es una decisión de autor. Hablar. No, yo no invito a nada, vamos a ver. No, en cualquier caso... O sea, una película no es una clase de doctrina, o sea, una película es una narración ficticia, utiliza tú el verbo en que este quieras, caso, Emilio. pues ahora lo utilizaré. Venga. Una narración ficticia sobre hechos reales, interpretados por actrices y por actores, en unos decorados que son todos falsos porque son de ahora y sucedió hace un montón de años, que hemos reconstruido unas cosas así, otras no, otras hemos disimulado y el vestuario se ha hecho para tal. O sea, es una ficción absoluta sobre unos hechos reales. Dentro de esos hechos reales se pueden interpretar, y la película da una interpretación que naturalmente al máximo responsable, que en este caso soy yo, pues se le puede decir... Hay que ver cómo eres tú de malo, y te lo digo porque me lo han dicho, que no has puesto a la última chica, el de Verónica, Julia Conesa, diciendo que mi nombre no se borra en la historia, que es una frase con resonancias marxistas, y en cambio has puesto a la católica. Y entonces yo les contesto como director de cine, digo, pues mira, porque esa carta es la más emocionante, como tú has dicho hace un rato. Es que es brutal. Porque la película no termina con el público metiéndose debajo de las butacas, sino que aunque el público se emocione mucho, hay una cierta cosa de que el niño está ahí todavía, de que está leyendo la despedida de su madre, de que tal y cual. Porque dramáticamente era perfecto hacer eso así. Y que Cayetana lo que hablaba era de la capacidad de perdón que tenían estas chicas. Esta chica sí. Es decir, esta. De verdad. Esta yo lo hago extensivo. No podemos saber, obviamente. Pero yo, por ejemplo, con todas las personas con las que yo hablé, gente que las conoció, que estuvo en prisión, es decir, Mari Carmen Cuesta, Concha Carretero, Josefina Mal, es decir, hay un montón de mujeres que tienen 70 y muchos, 80 y tantos años, y yo de verdad, cada vez que he hablado con ellas, han pasado auténticas penalidades, no he escuchado a ninguna de ellas una palabra de rencor o de odio. Es decir, su interés era única y exclusivamente que alguien contara, que se contara lo que ellos vivían. Es decir, en este país hemos conocido única y exclusivamente la historia de los vencedores, y a los vencidos no han tenido voz. No para los 13, sino para los 57 que estáis en el mismo expediente. Y afortunadamente, tanto el libro como la película, que además tiene la ventaja de que llega a un público infinitamente más amplio de lo que puede llegar un libro, lo que permite que este tipo de historias pues lleguen precisamente a eso, a un público muy amplio y a un público también más joven. Y lo de la emotividad, hay una manera al margen de que los espectadores hayan llorado mucho, hay también un elemento para medir, yo creo, la credibilidad, el crédito de la película, y son los propios familiares. Se hizo un pase para los familiares donde había un cierto miedo, ¿no? Porque al final uno se tiene que ver reflejado en la pantalla. Si habría miedo que yo no fui. Y obviamente Emilio, es imposible hacer una película con 13 protagonistas, había cogido elementos de algunas otras chicas y las había, digamos, unificado en alguna de ellas. Y entonces, pues bueno, al final da miedo decir, bueno, vamos a ver si creen que ese familiar, ese tío, ese madre y tal, pues se reconocen o no. Y la verdad es que el pase fue emocionantísimo.
salieron llorando. Luego Emilio tuvo ocasión también de verlo cuando fue en el estreno. Una de las personas que salía más afectada era Enrique García Mazas, el hijo de Blanca Brisaca, el que tenía 11 años cuando ocurrieron estos hechos, y que, bueno, salía que yo recuerdo en el primer pase dijo, yo ya no estoy para estos trotes. Tuvo un desvanecimiento, me acuerdo, que nos asustó mucho, justo al final, a la salida de la proyección. Me acuerdo de, yo ya me enteré tarde y estaba ya, se había sentado y se estaban tranquilizando y tal, pero el hijo decía, vámonos para casa porque no está... Además, fíjate Cayetana, años, Enrique, en tener la carta de su madre en la mano, en la realidad. Sí, ¿no? la verdad es que es una historia absolutamente, para mí es la más trágica. Vamos, eso tampoco fue así. Porque él queda al cuidado de unas tías y de la abuela, que le ocultan durante mucho tiempo esa carta. Y no solamente eso, sino que le dicen que si a sus padres les han matado habrá sido por algo, ¿no? Y yo cuando fui a verle, cuando contacté con él, había plastificado la carta, que era una carta que estaba escrita en papel de Biblia, y lo tenía como un tesoro. La carta de mi madre, yo honradamente no la puedo leer, porque incluso después de los años me echo a llorar. O sea, se me pone un nudo en la garganta que no puedo con él. Incluso a mi hijo, si la ha leído alguna vez, pues también se atraganta. Pues una carta muy blanda, pero muy dura.